Muchachos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 11. En esta clase vamos a hablar de funciones periódicas. Vamos a continuar con funciones, pero en este caso vamos a ver esas funciones que se van a estar repitiendo constantemente a lo largo del eje de las X, o puede también ser a lo largo de las ejes Y, pero normalmente estudiamos sobre el eje de las X. Periodic functions en inglés. La característica principal de estas funciones es que cuando nosotros las graficamos, en las gráficas vamos a poder ver un comportamiento o un patrón que se repite cada cierta X. Por ejemplo, aquí nosotros empezamos en el valor X1. Empieza aquí en 2 punto y cacho, baja, sube, baja, luego baja hasta aquí y regresa hasta ese mismo valor. Cuando regrese a ese mismo punto, nosotros a esto le vamos a llamar ciclo o periodo. En un periodo desde X1 hasta X2, este fue el comportamiento que presentó esta gráfica. O lo podemos empezar en cualquier otro punto, por ejemplo X3 y X4. A final de cuentas, aquí se cumple siempre el mismo comportamiento, el mismo patrón, y por eso decimos que son periódicas, porque en determinado periodo van a tener ese mismo comportamiento. Bien, ok, entonces cuando nosotros clasificamos las funciones trigonométricas, vamos a ver que son también, funciones periódicas son funciones trigonométricas o parten de las funciones trigonométricas, porque para que nosotros las podamos construir, van a definirse a partir de un triángulo. Cuando nosotros definamos ese triángulo, los tres catetos de ese triángulo y los ángulos interiores que tiene, entonces vamos a poder definir estas funciones trigonométricas. En el video anterior ya les expliqué de dónde provienen estas 6 funciones básicas, que son las circulares: seno, coseno, tangente, cotangente y la secante. Y sus mismas funciones inversas. La inversa del seno pues es el arcoseno, la inversa del coseno es arco coseno y así cada una de estas. Bien. Además de las funciones circulares, también tenemos las funciones hiperbólicas. Es lo mismo: seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica. Asimismo, como existen estas funciones, también existen sus propias funciones inversas. La función inversa de seno hiperbólico es el arco seno hiperbólico. Lo mismo para el coseno hiperbólico, arco coseno hiperbólico, y así cada una de estas va a tener sus funciones inversas. Más adelante en la semana vamos a definir estas funciones trigonométricas, de dónde vienen y por qué se llaman hiperbólicas. Pues ahorita vamos a empezar con la función seno. Para que nosotros podamos definir la función seno es importante que primero dibujemos un círculo. Va a ser un círculo especial, un círculo que va a tener un radio de 1. Bien, y a partir de aquí nosotros vamos a poder dibujar rectas dentro de este círculo que vayan desde el centro hacia la circunferencia. Cualquier recta que yo dibuje dentro de este círculo va a tener una medida de una unidad. Bien, ok, aquí tenemos los grados, tanto el ángulo en grados como en radianes. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos dibujar cualquiera de estos ángulos, ya sea en grados o en radianes. Ya en el video anterior les expliqué la diferencia entre grados y radianes, que miden exactamente lo mismo. Vamos a dibujar primero el de 30 grados. Bien, ¿cómo vamos a poder calcular nosotros el seno de un ángulo que mide 30 grados? No es nada exacto, lo estoy haciendo muy aproximado, necesitaría yo papel milimétrico para poder hacerlo y un transportador, pero esto mide aproximadamente 30 grados. Bien, yo ya sé que este radio mide 1, por lo tanto la hipotenusa de este triángulo que yo puedo dibujar aquí adentro, pues va a medir 1. Bien, y yo ya sé que para calcular el seno de cualquier ángulo, en este caso θ, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, dentro de este triángulo, yo ya tengo que el cateto opuesto va a ser este, y que ese cateto opuesto mide más o menos aproximadamente 0.5. Porque cae exactamente a la mitad de aquí. Bien, entonces si yo quiero calcular el seno de 30 grados,
Esto es igual al cateto opuesto que mide 0.5. De aquí a aquí mide 0.5 entre la hipotenusa de este triángulo, que mide 1. Entonces el seno de 30 grados es 0.5. ¿Qué significa que el seno de 30 grados mida 0.5? Como nosotros ya vimos, la función seno siempre me va a estar comparando o va a ser la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto y la hipotenusa. Perdón. Este 0.5, si yo lo quiero expresar como fracción, es lo mismo que un medio. El numerador siempre va a hacer referencia al cateto opuesto y el denominador va a hacer referencia a la hipotenusa. Eso quiere decir que todos los triángulos, independientemente del tamaño del triángulo, si es un triángulo chiquito o si es un triángulo grandote, siempre y cuando uno de sus ángulos sea 30 grados, yo voy a poder saber que por cada unidad que mida el cateto opuesto de ese triángulo, la hipotenusa va a medir el doble. A eso hace referencia el seno. Siempre y cuando haya 30 grados. Si es más de 30 grados o menos de 30 grados, entonces no se cumple esta propiedad. Tendríamos que ver cuánto mide el seno de cada una de esos ángulos. Bien, vean, si yo por ejemplo prolongara este triángulo, lo hiciera más grande, por hasta acá, se sigue cumpliendo esa misma identidad. Siempre la hipotenusa va a medir 2 veces el cateto opuesto. Y así es como nosotros vamos a poder ver y calcular los senos de cada uno de estos ángulos. Ahora vamos a hacerlo para 45 grados. Si nosotros dibujamos una línea, ahora vamos a hacerla con verde, de 45 grados, desde el centro hasta la orilla, esto de aquí mide 45 grados. Vamos a llevarnos nuestro triángulo hacia abajo para que formemos un triángulo rectángulo. Bien, y a partir de aquí nosotros vamos a poder definir que el cateto opuesto de este triángulo va a medir aproximadamente 0.707. Aproximadamente, mide un poquito más, pero es lo que nosotros vamos a poder determinar, 0.707. Si tuviéramos un papel milimétrico, se ve de manera mucho mejor. Entonces, el seno de 40 grados va a ser igual al cateto opuesto, que mide 0.707, sobre el cateto adyacente, que mide 1. Pues el seno de 40 grados mide 707 unidades. Y ni siquiera unidades, es un número adimensional, porque es una unidad entre la misma unidad, va a ser un número adimensional. Pero mide 0.707 el seno de 40 grados. Y así nosotros podemos ir construyendo esta tablita e ir calculando esos valores de manera gráfica. Obviamente si lo hacemos en nuestra calculadora, pues va a ser mucho más rápido ir calculando cada uno de estos valores. Bien, vamos a irnos al segundo cuadrante. Vamos a hacerlo para el seno de 150 grados. Ok, dibujamos nuestra recta desde aquí a 150 grados. Vamos a hacerla en rojo mejor para que no se nos... Entonces, desde aquí hasta acá hay 150 grados. Híjole, se me movió. Ahí está. 150 grados. Bien. Ok, y a los 150 grados yo construyo ese mismo triángulo, pero en lugar de construirlo del lado derecho, ahora lo voy a construir del lado izquierdo. Aquí tengo mi ángulo. Y aquí mide 150 grados.
Bien, sin importar que esto mida 150 grados, yo voy a poder calcular que el seno de esos 150 grados va a corresponder a 0.5. Pero nosotros ya vimos que el seno de 30 es el que vale 0.5. Entonces, ¿por qué? Pues sí, claro, los dos están aquí mismo. Y si de aquí hasta acá mide 180 grados y de aquí a aquí mide 150 grados, eso quiere decir que este otro ángulo que tenemos aquí mide 30 grados. Y por eso el seno de 150 es 0.5, pero también el seno de 30 es 0.5. Entonces, los valores de seno de todos los ángulos que estén en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante van a ser positivos. Cuando ya nosotros pasemos al tercer cuadrante y al cuarto cuadrante, este es el tercer cuadrante, este es el cuarto cuadrante, entonces los valores del seno ya van a ser negativos, como los que tenemos aquí abajo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el seno de 225. Aquí está. Nosotros podemos entonces hacer nuestro triángulo así. Bien, y este valor nos lo vamos a llevar para acá y vamos a ver que ese cateto opuesto de ese ángulo que tenemos que va desde aquí hasta acá, que mide 225 grados, va a caer exactamente sobre menos 0.707. Entonces, al caer sobre menos 0.707, que es lo que mide aquí, menos 0.707, así es como el seno de 225 grados mide menos 0.707. Bien, porque ya sabemos que la hipotenusa mide 1, que es el radio de este círculo. Y lo mismo si nosotros hacemos, por ejemplo, el ángulo de 315. Va a medir menos 700.7. Y así es como gráficamente nosotros podemos determinar la función seno. Bien, ok, entonces, cuando nosotros ya tenemos estos datos y que ya los hemos calculado gráficamente, lo que podemos hacer es ponerlos en un plano cartesiano donde aquí yo voy a tener el valor de los ángulos, este va a ser los grados, y aquí en el eje de las y voy a tener cuánto mide el seno de ese ángulo. Bien, el seno empieza entonces en 0,0. Después nos vamos a 30,5, que bueno, aquí está en radianes, en pi sextos, que lo tenemos por aquí. Aquí está pi sextos. Y va a corresponder a 0.5. Y después nos vamos a pi cuartos. Y en pi cuartos vamos a tener 0.707, que es aquí, pi cuartos. Y así vamos a ir graficando todo esto, vamos a ir poniendo nuestros puntitos y nos vamos a ir dando cuenta que vamos a tener esta gráfica. Y así hasta llegar aquí a pi, que es 3.14. Y hasta llegar a 2pi, que es aquí. 2pi en radianes. De hecho, esto no está en grados, está en radianes. Y así es como se va a construir la gráfica seno. Si nosotros queremos combinar el círculo con la gráfica, pues aquí lo tenemos. 30 grados que es esto, pi sextos, luego pi cuartos, aquí, 45 grados,
Y ahí sí, a los 90 grados. Es el punto más alto donde llega hasta 1. Y le seguimos dando vuelta al círculo y cada una de estas líneas va a corresponder a la siguiente. Y en 180 grados, pues otra vez llegamos a 0. Y así va a ir avanzando nuestra curva. Bien, ok. Lo mismo va a suceder con la función coseno. Con la función coseno, entonces empezamos con 0 grados o 0 radianes y vamos a ver por qué da 1. Vamos a construir entonces nosotros nuestra recta desde el centro. Vamos a hacerlo con 45 grados. Okay. ¿Qué va a suceder con 45 grados? Es importante que recordemos que el seno se calcula como seno de cualquier ángulo, perdón, coseno. No seno, coseno, ya estamos con el coseno. Coseno de cualquier ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si tenemos aquí nuestro triangulito, el cateto que a nosotros nos está interesando ahora es este, el cateto adyacente y la hipotenusa, porque son los dos que estamos comparando. Bien, en este caso, para cuando alfa mide 45 grados, el cateto adyacente va a medir aproximadamente desde aquí hasta acá, mide 0.707. Entonces el seno de 45 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa de este triángulo mide 1, es decir, 0.707. Bien, y así nosotros podemos ir calculando para cualquier triángulo. Ahora, ¿qué va a suceder en 90 grados? Bueno, en 90 grados yo voy a tener exactamente una línea que va desde aquí hasta acá, donde el cateto adyacente pues va a medir 0 y la hipotenusa pues si nosotros queremos verlo va a medir 1. Entonces el seno de 90 grados va a medir 0 sobre 1 y por eso el seno de 90 grados mide 0, porque este triángulo cada vez se va a ir haciendo más pequeño y más pequeño. La hipotenusa va a seguir valiendo 1, pero lo que ya no va a haber es una base de ese triángulo. La base va a medir 0, es decir, el cateto adyacente va a medir 0. Y así es como vamos a poder nosotros calcular todos estos valores. Y aquí está la gráfica. Nuevamente, después de haber calculado todos estos valores, nosotros los graficamos, los ploteamos y nos da esta gráfica. O si queremos verlo con este circulito, es exactamente lo mismo. Aquí los vamos a tener. A diferencia del seno que empieza en 0,0 y tiene esta función periódica, el coseno va a empezar desde 0,1 y va a tener este comportamiento periódico. Entonces, el seno y el coseno nosotros lo podemos estudiar como un par coordenado. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos otra vez ese ángulo de 30 grados. Aproximadamente, esto es un aproximado, no es nada exacto. 30 grados. Ok, ya vimos que a partir de aquí nosotros podemos dibujar un triángulo y que ese triángulo nos va a dar dos medidas. Yo sé que esta hipotenusa mide 1, pero las otras dos medidas que nos da son precisamente el cateto opuesto. Caray. El cateto opuesto, que este cateto opuesto para 30 grados, ya vimos que mide 0.5. Porque es la altura que hay desde aquí hasta acá, 0.5. Y el cateto adyacente, que en este caso mide 0.866. Ahí. Bien. Ahora, si nosotros vemos que esto es un plano cartesiano, eso quiere decir que las coordenadas de este punto
son 0.866, 0.5. Entonces, el seno y el coseno nosotros también lo podemos ver como un par coordenado, donde el eje de las X va a representar al coseno y el eje de las Y va a representar al seno. De tal manera que, vean, aquí a 30 grados nosotros tenemos que Y vale 1/2 y X vale raíz de 3 sobre 2, que raíz de 3 sobre 2, si ustedes lo calculan, es exactamente lo mismo que 0.866. Y así para cada uno de estos ángulos. Lo puedo expresar como un par coordenado. Cuando ustedes tengan que hacer varios cálculos en física sobre todo, siempre X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno de ese ángulo y Y va a ser igual a la magnitud de ese vector por el seno de ese ángulo, y eso se explica a partir de aquí, porque cada que nosotros querramos ver el seno y el coseno lo podemos expresar como un par coordenado. Ok, ahora la tangente. No vamos a hacer todos los ángulos porque si no nos tardaríamos bastante, nada más vamos a definir los primeros. Bien, vamos a siempre tomar el ángulo de 30 grados porque es el más pequeño. Pero ahora lo que yo tengo que hacer es dibujar una recta que sea más grande, que vaya más allá del centro a la circunferencia. ¿Por qué? Vamos a definir tangente. Yo sé que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuando hicimos senos y cosenos, aquí abajo siempre estaba la hipotenusa y la hipotenusa siempre medía 1. Ahora lo que vamos a buscar es que el cateto adyacente del triángulo que nosotros vayamos a hacer mida 1. Para que mida 1, yo debo de dibujar un triángulo cuya base mida 1. Y aquí está. Esta parte de aquí pues me sobra, la borro. Y yo ya sé que si esto mide 30 grados, bueno, de hecho lo hice más grande de 30 grados, pero vamos a suponer que mide 30 grados. Si fuera papel milimétrico sería bastante exacto. Si este triángulo mide 30 grados, yo ya sé que esta base, que es el cateto adyacente a teta, va a medir 1. Esto de acá mide 1. Entonces, si eso mide 1, yo simplemente tengo que medir el cateto opuesto, y ese cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser la tangente, simplemente se va a definir como la tangente de 30 grados va a ser igual a lo que mida el cateto opuesto, que aquí me quedó un poquito grande, pero se supone que debe medir 0.577. Es más, vamos a hacerlo un poquito más exacto para que se vea bien, porque si no, entonces nos vamos a confundir. Vamos a sacar nuestro transportador, vamos a hacer una marca en el 30 grados para poder dibujar nuestra recta. Aquí está, 30 grados. ¿Ok? Y ahora sí. Ahí quedó. Y ahora sí va a aparecer que mide 0.577. Por eso la tangente de 30 grados mide 0. Cateto opuesto 0.577 sobre 1, porque esta base mide 1. Cateto opuesto sobre hipotenusa 0.577 sobre 1. Y esto mide 0.577. Bien, así es como calculamos tangentes. Ahora vámonos con la gráfica. En la gráfica ya después ploteamos estos valores y nos va a dar esta gráfica. Ahora, ¿qué va a suceder con 90 grados? ¿Por qué se indetermina en 90 grados? En 90 grados vamos a definir la tangente. Tangente ya dijimos que es igual a cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Ahora, en 90 grados, cuando nosotros tengamos un triángulo que esté así, ya dijimos que la base de ese triángulo va a medir 0. Entonces, si la base mide 0, el cateto adyacente va a medir 0. Cualquier número entre 0, ¿qué es lo que sucede? Se indetermina. Y al ser indeterminado, eso quiere decir que entonces va a tender a ser infinito. Por eso, aquí en la gráfica, justamente a los 90 grados, que es igual a pi medios, vamos a tener una indeterminación, una asíntota. Y otra vez va a suceder cuando tengamos 3 medios de pi. Va a haber una asíntota. Gráficamente, de aquí sale entonces estos valores. Y a los 90 grados, no hay. En pi medios hay una asíntota. Ahora, para la cotangente es exactamente lo mismo, nada más que para la cotangente vamos a definirla. Ya sabemos que la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora lo que estamos buscando es que el cateto opuesto mida 1, para que así se nos facilite mucho el cálculo. Entonces vamos a tomar otra vez nuestro transportador. Vamos a colocarlo aquí en el centro. Hacemos nuestra marquita en los 30 grados para poder dibujar nuestro triángulo. Ahí está, ok. Tomamos nuestra marca 30 grados. Muy bien. Ok. Entonces, a los 30 grados ahora buscamos que el cateto adyacente mida 1. Vamos a dibujar primero una recta extensa. Y lo que buscamos en ese triángulo es un triángulo que ahora mida 1. En su cateto opuesto. Y aquí dibujamos nuestro cateto opuesto. Y ahí está nuestro triángulo. Aquí mide 30 grados. Tenemos el cateto opuesto que mide 1 y el cateto adyacente, que el cateto adyacente en este caso rebasa al 1. Desde aquí hasta acá mide 1.732. Si ustedes tienen papel milimétrico, háganlo y va a medir 1.732. Bien, entonces la cotangente de 30 grados va a ser igual a cateto adyacente. El cateto adyacente a este ángulo mide 1.732 entre 1 y por eso mide 1.732. Aquí está la gráfica, nosotros tomamos estos valores, los ploteamos y va a ser una gráfica muy similar a la de la tangente, solamente que en lugar de ser creciente, ahora es decreciente y va a tener esas asíntotas en 0, en 90 grados y en 270 grados. Bien. Ok, para la secante, nuevamente vamos a definir la función secante. Yo sé que secante de cualquier ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces lo que buscamos es que el cateto adyacente mida 1. Yo estoy buscando que este cateto de aquí a acá mida 1. Entonces vamos a hacer nuestra marca de los 30 grados. Ahí está. Y a los 30 grados, que es aquí, ya quedó. Y queremos un triángulo cuya base, que es el cateto adyacente a esos 30 grados,
mida 1. Bien, la hipotenusa aquí pues ya no mide 1, pero nosotros tendríamos que medir cuánto mide esa hipotenusa que va desde aquí hasta acá. Esta partecita del triángulo ya no nos interesa. Bien, y con papel milimétrico, con una regla, nosotros vamos a poder ver que esa mide 1.155. Entonces, si queremos calcular la secante de 30 grados, va a ser igual a la hipotenusa, que mide 1.155 sobre 1, que mide 1.155. Bien, dense cuenta que nunca va a caer esta hipotenusa dentro de este círculo. Siempre va a tener que ser fuera de este círculo porque la base de ese triángulo siempre va a tener que medir 1. Entonces, si nos vamos a 45 grados, siempre va a caer fuera de. Y por eso todos los valores de secante y cosecante, a excepción de 0 grados, van a medir más de 1. Pero nunca ninguno va a medir menos que 1. Y eso es lo que hace que nuestra gráfica se presente de esta manera. En nuestra gráfica nunca vamos a tener los valores de secante entre 1 y menos 1. Siempre van a estar arriba o por debajo de estos dos valores. Bien. Y lo mismo va a suceder con la cosecante. Vamos a sacar nuestra regla, nuestro transportador, perdón. Y vamos a marcar los 30 grados. Puede ser 30 grados, puede ser el ángulo que ustedes quieran. Yo decido utilizar 30 grados porque es mucho más fácil, mucho más sencillo dibujarlo. Pero ustedes pueden comprobarlo con cualquier otro ángulo, con cualquier otra medida y les va a dar. Ahora, dado que la cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ahora lo que yo busco es el cateto opuesto, es decir, el cateto que esté de este lado, el opuesto al de 30 grados, mida 1. Entonces lo que yo necesito es que la altura de ese triángulo mida 1. Para que la altura de ese triángulo mida 1, yo necesito trazar un triángulo con altura de 1, que es aproximadamente por acá. Entonces los dos lados que yo voy a estar comparando van a ser el cateto opuesto con la hipotenusa de este triángulo. Yo ya sé que ese cateto opuesto mide 1 y nada más tengo que ver cuánto mide la hipotenusa, que en el caso de los 30 grados, esto va a ser igual a la hipotenusa, aquí vale 2, y el cateto opuesto mide 1. Por eso la cosecante de 30 grados es igual a 2. Lo mismo, siempre va a caer fuera de este círculo, y por eso los valores de cosecante siempre van a ser mayores o iguales que 1. Solamente en el 90 grados y también en el 270 grados van a valer 1 o menos 1. Y así no es como nos dan nuestra gráfica. Nunca los voy a tener dentro de este más 1 ni de menos 1. Siempre van a estar arriba del más 1 o abajo del menos 1. Y son periódicas también. Periódicas porque siempre se repite este comportamiento. Y si nosotros siguiéramos o le diéramos zoom out a esta imagen, podríamos ver la gráfica más con más campanas. Bien. Ok, entonces por último muchachos, nada, ese es un resumen, esta imagen es un resumen de todas estas funciones trigonométricas vistas en un triángulo. Bien, es un círculo, ya sabemos que este círculo a fuerzas debe tener un radio 1. No a fuerzas, lo podemos hacer con círculos más grandes, pero a final de cuentas lo más fácil es que este círculo mida 1. Si midiera 2 o si midiera 4 o si midiera una unidad mucho más grande, también podríamos hacerlo, pero el cálculo se complica un poco más debido a que tenemos diferentes números. Pero aquí podemos ver entonces que siempre cuando nosotros hagamos una recta, independientemente de cuánto mida teta, pues el seno se va a calcular como cateto opuesto, que es este cateto opuesto sobre la hipotenusa que mide 1. Como la hipotenusa mide 1, pues el seno va a ser simplemente lo que mida este segmento desde B hasta D. Por eso esta línea verde
es el seno de teta. Y el coseno de teta, que es el cateto adyacente, que en este caso es este cateto adyacente, sobre la hipotenusa que mide 1, pues entonces el segmento AD va a ser el coseno. La tangente, nosotros vimos que la tangente la vamos a poder calcular cuando hagamos cuando tengamos que el cateto opuesto mida 1. Pero ese segmento de cateto opuesto va a medir exactamente lo mismo que este triángulo, que este segmento rojo, BE. Y la cotangente aquí. Y lo mismo para la cosecante. La cosecante ya vimos que debemos dibujar una línea más larga para que una de esas mida 1, pero es exactamente lo mismo que este segmento desde A hasta F o A hasta E. Bien, y por último la cosecante. La cosecante la vamos a calcular desde A hasta H. Ese es un resumen de estas identidades trigonométricas, que son las funciones periódicas que vamos a ver el día de hoy. Pues ok, muchachos, nos vemos la próxima clase y espero que estén aprendiendo mucho.